Entonces, oremos. Estamos a buen tiempo, hermanos, para que usted se vaya a almorzar con su papá. Amén. Hermanos, siempre antes de orar, el apóstol siempre nos enseñó, hermanos, que nosotros tenemos que dar una palabra correcta en el tiempo correcto para el pueblo correcto. Siempre le pedimos claramente al Señor una palabra para bendecir a la iglesia, ver en qué proceso va la iglesia y ver cómo ahora como iglesia ir todos juntos para que se cumpla la profecía de hoy que nos habló de unidad, ¿verdad? De no esparcirnos, de no separarnos del rebaño, ¿verdad? Y siempre claramente tenemos que pedirle una palabra al Señor. Hace unos días, unos miércoles, estuvimos hablando un poquito ahí en cuanto a las leches. Leche es doctrina, palabra de los 5 ministerios, la palabra de los 5 ministerios. Y como les decía el miércoles, hermano, cómo se cumple lo que hablamos, porque el apóstol Mario Rivera, cuando vino a Tibás, los que fuimos o los que lo escuchamos y diferido por YouTube, y nos dimos cuenta que en verdad un apóstol, hermano, es para sentar doctrina, y nosotros como maestros es enseñar basados en la doctrina de los apóstoles, aunque muchos se escandalicen, dice la Biblia que muchos se escandalizaron y dieron duda, es esta palabra, y dejaron de andar por Jesús por el tipo de palabra que Jesús les estaba dando, ya no una leche espiritual, sino ya vianda, ya alimento sólido. Pero estuvimos hablando un poquito, hermanos, en cuanto a la leche de los 5 ministerios, ¿verdad? Y vea lo que dice, porque quiero hacer un link entre esa enseñanza y lo que vamos a hablar hoy. Vea lo que dice, hermanos, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche, que era la leche, la doctrina, las primeras enseñanzas, el calostro, ¿verdad? Que los bebés adquirimos, hermano, cuando empezamos a venir a la iglesia, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y empezamos a ser neófitos espirituales. Que era un neófito, un creyente, un inexperto, un nuevo creyente, hermanos, y empezamos a participar de la leche porque somos inexpertos en la palabra de justicia, porque es un niño. Todo aquel que participa como neófito, vuelvo y repito, como nuevo en la iglesia, como recién convertido, hermano, es la leche espiritual. Pero ve lo que dice el 14, pero el alimento sólido ya no, hermano, la leche solamente ya no el gerber espiritual, hermano, sino cuando ya empiezan a darle probaditas de ciertas comidas a los bebés, hermano, para que su estómago vaya asimilando, hermano, ciertos alimentos. Así somos nosotros, hermano, como recién nacidos en el Señor. Tenemos que ir poco a poco asimilando cierta palabra. El alimento sólido, ese que le estoy hablando, a un bebé no le vamos a dar una chuleta, un bistec, un pedazo de pizza, una hamburguesa, hermanos. Tienen que asimilar primero su estómago, hermanos, para igual es en lo espiritual. Entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Repita conmigo, madurez. Madurez. Para los que por el uso tienen los 5 sentidos espirituales ejercitados, porque se sabe que hay 5 sentidos, una vez lo hablamos, 5 sentidos en el cuerpo, que son los que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Los 5 sentidos, ¿cuáles eran? El oído, el olfato, gusto, tacto y la vista. Nuestra alma, hermanos, tiene también esos 5 sentidos. Usted sabe que lo que desciende o queda en un lugar intermedio después de la muerte, hermanos, es el alma. Y cuando usted ve la parábola del mendigo o mendigo, hablando literalmente, hermano, hablando con Abraham, el rico hablando con Abraham, porque el mendigo no dice nada en esa parábola, hermano, se ve claramente que aún en ese lugar intermedio, después de la muerte, tenía activados sus 5 sentidos. Podía ver a Abraham, lo escuchaba y le decía, manda a Lázaro, ¿verdad que llamaba? A que moje con una gota de agua mi lengua. Y eso nos habla de justo, los 5 sentidos activados después de la muerte, eso es en el alma. Pero en el espíritu, hermano, nosotros tenemos los 5 sentidos y tenemos que ejercitarlos. Por ejemplo, el sentido de la vista, visión. El sentido del oído, hermanos, el escuchar, hermano, la palabra de Dios. La fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Y así cada uno, hermanos, de los 5 sentidos tiene que estar ejercitados. Y aquí dice, en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, el que está ejercitado en sus 5 sentidos espirituales, en el discernimiento, son los que han alcanzado madurez. Entonces, hermanos, como creyentes, hermanos, tenemos que avanzar. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando en este caminar tan lindo, tan especial, porque la salvación, hermanos, el Señor nos la da inmediata, hermanos. La salvación es inmediata, pero la santidad es progresiva. Es progresiva, es posicional, progresiva y futura. Así es la santidad. Ahorita también lo podamos ver. Tenemos que ir creciendo personalmente, pero como iglesia, hermanos, también tenemos que crecer. Y no estoy hablando solo de cantidad, porque el apóstol siempre nos lo decía, no es cantidad, es calidad. Tenemos que crecer, hermano, porque no es el inicio, es el final de un asunto. Aunque el inicio haya sido un pequeño, el final tiene que ser glorioso. La gloria postrera será mejor que la primera. Entonces tenemos que avanzar en el Señor. Vuelvo y repito, como personas, como matrimonio, como familias, como iglesia, tenemos que avanzar. Vean este pasaje, hermanos, como ellos circuncidados, porque dice Cantares 8:8, tenemos una pequeña hermana. Cuando habla de mujer, la Biblia está hablando de iglesia. En este caso, está hablando de una entidad femenina que es la iglesia. Tenemos una pequeña hermana, una pequeña iglesia que no tiene pechos para amamantar, para dar enseñanza a los recién convertidos, para, hermanos, alimentar. Nosotros los pastores tenemos que alimentar, que no tiene pechos. Y dice, y hace una pregunta: ¿qué haremos a nuestra hermana pequeña, a la iglesia pequeña que no tiene pechos? Dice, cuando de ella se hablare, o sea, cuando sea pedida. Pregunta, iglesia, ¿cuándo van a pedir a la iglesia? En el arrebatamiento, ahí. Pues como iglesia, hermano, no podemos quedarnos pequeñitos. Y no estoy hablando de cantidad. Como iglesia no podemos quedarnos, hermano, enanitos. Como iglesia, hermano, no podemos quedarnos sin pechos para amamantar a las personas que vendrán a este lugar, porque es el Señor, no es el pastor, es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Tenemos que alimentarlos con la buena palabra, con la buena doctrina. Entonces, cuando sea pedida, esa iglesia tiene que tener pechos, hermano. ¿Qué nos habla, hermano, de una mujer que tiene pechos, hermano? Nos habla de madurez, de desarrollo. Nos habla, hermano, que alcanzó una estatura para llegar a ser mamá en algún momento determinado. ¿Sí me voy a entender? Es que creció, es que se desarrolló, es que maduró. Y eso es lo que el Señor quiere nosotros como iglesia, que maduremos, que maduremos. De hecho, los 5 ministerios, usted se recuerda, Efesios 4, hermanos, habla de los 5 ministerios. Usted en memoria se sabe ese versículo. Y él mismo, el Señor Jesucristo, dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para edificar a la iglesia, para conducir a los hermanos a la unidad, lo que el Señor nos dijo hoy en profecía, a la unidad. Llevarla, hermanos, dice también al conocimiento de Cristo, a la imagen del Señor, a la estatura del varón perfecto. Todo eso nos está hablando de un crecimiento, todo eso nos está hablando de madurez, todo eso nos está hablando de que tenemos que crecer. ¿Sí me voy a entender? ¿El tema cuál era? Madurez. Para eso están los 5 ministerios, para conducirla a la madurez. Porque dice perfeccionar a los santos, y eso tanto nos habla el apóstol en las reuniones de pastores. Él siempre nos dice: ustedes están pastoreando a santos. Ustedes tienen que pastorear santos. Ustedes tienen que instruir a los santos. ¿Y qué es santo, hermano? ¿Qué es santo? El que no peca, pastor. No, hombre, todos pecamos. El que diga que no tiene pecado, mentiroso es, y le hace al Señor mentiroso.
Pecas todos, amén. Todos tenemos pecados, hermano. La santidad no tiene que ver con el pecado. La santidad tiene que ver, hermano, con que Dios me apartó, Dios me separó, así como a Saulo. Apártame instrumento útil me va a ser para el ministerio. Y empezó un proceso en Pablo de casi 20 años, hermano, para empezar él a escribirle a las iglesias, que es la palabra que hoy tenemos por inspiración del Espíritu Santo. Es un proceso que tenemos que ir avanzando, conduciéndonos cada vez a la madurez. Entonces el apóstol siempre nos dice, no estamos pastoreando, demonios, no estamos pastoreando, son santos, hermano. Esto es una responsabilidad que nosotros tenemos, una responsabilidad. Y yo he dicho a mi esposa, no nos compliquemos, trabajemos con los que quieran trabajar. Santifiquemos a los que se quieran santificar. Eso dice la Biblia. El que esté santo, santifíquese más. El que está limpio, límpiese más. El que peca, peque más. Pero bueno, no venimos a eso. El punto es que como iglesia tenemos que conducirnos a la madurez, porque Efesios 4, cuando habla de los 5 ministerios, dice, para que no seamos niños fluctuantes, niños cambiantes en nuestra forma de pensar, y habla de la doctrina. Entonces esa es nuestra función, hermano, de llevarlo a usted, hermano, a que alcance la madurez, alcanzando la madurez espiritual. Amén, hermano. Nos hemos orado, oremos. La mujer que ora o profetiza, dice la Biblia, que se cubra su cabeza. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias, amado Dios, amado Rey. Gracias, amado Señor. Yo te pido, papito lindo, en el nombre de Jesús, de que tú, Señor, nos hables en esta hora, Señor. Háblanos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, Padre, para que nosotros asimilemos tu palabra, Señor. Asimilemos, Señor, así como ya hemos asimilado la leche espiritual, que podamos asimilar, Señor, la vianda, Señor, el alimento sólido, para que sean ejercitados nuestros sentidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Después de esta introducción, hermanos, que estamos a buen tiempo, la madurez espiritual es un proceso, no es de la noche a la mañana, no es de que ya yo alcanzo la madurez, no, es un proceso de crecimiento continuo en la vida cristiana, o sea, que nunca se detiene, que nunca para, hermano, que siempre habrá algo que aprender, siempre habrá algo que madurar, siempre habrá algo que cambiar en nuestra vida. Es el Señor el que empieza la obra, dice la Biblia, hermano, que estando persuadido, dice la Biblia, que el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a terminar, la obra de perfección en nuestras vidas. Porque ¿qué es santo? Es apartado. ¿Y qué es santo, hermanos? Buscar la perfección en Dios. Y lo hemos dicho siempre, quitemos de nuestro léxico, hermano, lo que el mundo enseña. Nadie es perfecto, pastor. Sí, nadie es perfecto, eso lo sabemos. Pero vamos en camino de perfección. La Biblia dice, ser santos, porque yo soy santo. Sean perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Entonces es un caminar continuo, donde nunca nos vamos a detener. ¿Hasta cuándo nos detenemos? Hasta que el Señor nos lleve. Porque ese pasaje eso dice, estando persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra, Él mismo la va a terminar, Él mismo la va a perfeccionar. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí vamos a ser perfectos. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y dice, los glorificó. Ahí alcanzamos la perfección. Antes no, vamos en camino continuo en la vida cristiana. Alcanzar la madurez implica desarrollar un carácter cristiano sólido. Como decía aquella hermana, usted no es que tiene carácter, usted es malcriado. Es cierto, eso dice la Biblia. Es que pasó, yo tengo un carácter que yo, si me dicen una, yo le digo 3, si me dicen 5, le digo 10, y eso no es carácter. Por lo menos no es carácter cristiano, carácter del mundo. Es que pasó, yo si me agarro con uno, me agarro con 3 hombres y a todos les doy. Eso no es carácter. Es un malcriadero, diría la hermana, y es cierto, hermano. Alcanzar la madurez implica desarrollar un carácter cristiano
cristiano sólido. Pero para alcanzar esa madurez espiritual, ese carácter cristiano, ese crecimiento continuo, hermanos, solo por medio de la palabra. Porque el único que cambia, hermanos, es el Espíritu Santo. Por medio de su palabra. Yo como pastor, yo no puedo hacer nada por ti. Te puedo aconsejar, te puedo guiar, te puedo instruir. No puedo hacer nada. Lo único que redarguye es el Espíritu Santo. Es el único. El que redarguye es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que leer Biblia, escuchar Biblia, aprender Biblia, hermanos, pero aprender a vivir bajo los parámetros bíblicos, los principios bíblicos, como Esdras. Dice que Esdras estudiaba la palabra. ¿Pero para qué? ¿Para qué la estudiaba, hermanos? Para practicarla. Ya por default, dice la Biblia, que la enseñaba. Pero él sabía, hermanos, él entendía que antes de enseñarla tenía que vivirla, y antes de vivirla tenía que estudiarla. Así era Esdras. Así tenemos que ser nosotros. Que a veces agarramos un versículo, uy, qué rico, ¿eh? Ay, cuando el pastor en una escuela dominical, uy, ahí le puede dar duro. Y ahí lo guardamos en notas. Uy, cuando me toque predicar, uy, cuando me toque. No, hermano, la palabra no es para eso. La palabra primero es para vivirla. Nosotros, para después enseñarla. Amén, hermano. Entonces, la madurez espiritual, hermano, se logra a través de que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Entre más yo me parezca a Cristo, más maduro soy. Eso le dice Efesios 4, ¿verdad? Alcanzar la imagen de Cristo, la estatura del varón perfecto. Entonces, ser maduro, hermano, es parecernos cada vez más a Cristo. Tenemos que madurar. O como le digo yo a un cuñado mío, que es un hermano mío, la diferencia son 6 meses, ¿verdad? Yo le digo a él, es que usted es como un banano plástico, usted no madura. 48 años y no madurado, ¿verdad? Parece una fruta plástica o un banano plástico. Pero es un proceso, hermanos, que solo Dios nos puede ayudar. Amén. Entonces tengo 7 puntos, son un montón, hermanos, pero en 45 minutos, que es lo que tengo presupuestado hoy, predicar, solo Wiley me cree, para irnos a almorzar tranquilos con los papás. Amén. Dice, 1, transformación del carácter, lo que estamos hablando. Un punto importante, hermanos, para yo saber si yo estoy madurando en el Señor, es que tengo que ver mi carácter, y si mi carácter ha sido cambiado o ha sido transformado. Como siempre lo hemos dicho, si tenemos 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años en la iglesia, hermanos, si no hemos sido transformados y no hemos sido cambiados, hermanos, algo está mal. Y no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa del liderazgo, no es culpa de los servidores, claramente es culpa mía. Si mi lenguaje no ha cambiado en tantos años de iglesia, algo está mal dentro de mí. Si sigo diciendo palabras de 7 pisos, sigo maldiciendo, sigo enojándome, hermanos, voy a hablar de mí, molestándome cada vez que me tocan el pito, otro carro que no es amigo, eso sí me molesta, hermano. En eso sí, hermano, mi ministro, tengo que cambiar eso en mí. Mi hija siempre me lo dice. Todos, hermanos, tenemos algo que cambiar. Vuelvo y repito, es un caminar continuo para alcanzar la madurez. Transformación del carácter. Gálatas 5:22. Mas el fruto, uno solo es el fruto del Espíritu, uno solo. Podríamos decir, hermanos, para entender eso, como un racimo de uvas, ¿no? Es un solo, tiene diferentes uvas, pero es un solo racimo. Así se dice, racimo de uvas, ¿cómo se dice? Ah, sí, ok. Racimo de plátanos o mano de banano, ok. Mas el fruto del Espíritu es, usted lo sabe, ¿verdad? El fruto del Espíritu, que son 9 aquí, pero realmente son 12. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermano, tenemos, hermano, que reflejar estas cosas para decir que yo tengo una transformación en mi carácter y que cada vez me parezco más a Cristo, más a Él. Creo que en una profecía hoy hablaron de la imagen del Señor, o una administración, no sé, de la imagen del Señor. Y todo, hermanos, empieza con el amor. Como que el amor encierra todas las demás cosas.
Porque dice la Biblia que yo puedo tener un montón de dones, talentos, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, si yo tengo paz, yo tengo gozo, yo tengo paciencia, tengo línea de bondad y fe, pero no tengo amor, ¿sí me van a entender? El amor reúne todas esas cosas. Entonces ahí son termómetros que Dios pone, hermanos, para nosotros medirnos, saber cuánto yo he crecido, cuánto yo he cambiado, cuánto el Señor está gobernando mi vida. Y está bonito para predicarlo, pero bueno, sigamos por tiempo. La madurez espiritual se refleja en una transformación evidente del carácter. Es que, hermanos, si seguimos enojándonos con el hermano, no sé, porque no me saludó, porque me dijo, siéntese más adelante, porque al pastor le gusta que se sienta más adelante, y yo me enojo, no lo digo por nadie, pero si yo me enojo, hermanos, ahí estoy evidenciando mi carácter. Si sigo siendo igual, abandonando viejas conductas. Lo que hablamos ahora, hay que sacar lo viejo para que venga lo nuevo. Adoptando una vida conforme a los frutos, bueno, ahí me equivoqué, al fruto del Espíritu Santo. Tenemos que adoptar esa forma de vivir. Lo dije ahora, hermano, la salvación, gloria a Dios, inmediata. Usted acepta a Cristo y dice la Biblia que todo el que confiesa a Jesús alcanza salvación. Listo, punto, salvo. La salvación no se pierde el creyente si no vive una vida continua delante del Señor, si apostata la fe, si se devuelve, si niega la fe, puede perder la salvación. La salvación es inmediata, pero la santidad es progresiva, es continua. Tenemos que ir en el momento, hermano, que el Señor, aceptamos al Señor, la salvación inmediata, ¡fum! Y la santidad posesiva. Pero recordemos, hermano, que la santidad, hermanos, es posesiva, es progresiva, ¿verdad? Es continua, por decirlo así, y futura. Entonces tenemos que ir avanzando, porque por la posicional es donde Dios me puso, atrio. Pero tengo que avanzar al lugar santo. Entonces progresiva hacia donde yo voy. Y futura, hermanos, que es el lugar santísimo, hermanos, donde yo estaré en un futuro. Polvo, arena, estrella, tanto que hablar de eso. Amén. Pero bueno, 2, tener una vida de adoración. Porque el Señor, hermanos, perdón, el Señor no anda buscando nada más que adoradores. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay que bajarle la lupa a lo que significa ser un adorador. Pero bueno, Génesis 49. Entonces el jefe de los coperos, que era el copero no es el que vende helados, el copero era en la Biblia el que tenía la copa, por eso copero, ¿verdad? Exprimía las uvas, el racimo de uvas, ¿verdad? Lo exprimía, ¿verdad? Y le daba el vino al rey. Contó su sueño a José cuando estaban en la cárcel y le dijo: yo soñaba que veo una planta de uvas delante de mí. Y el verso 2 dice: y en la planta de uvas 3 ramas, 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. ¿De qué estamos hablando? De la madurez. Entonces, hermano, tiene que madurar estas cosas, hermano, las uvas, hermano, la flor, tiene que madurar los racimos de uva, hermano, que habla ¿qué? Del vino, que el vino es gozo, pero también es adoración al Señor. Darle de mi mejor adoración al Señor, ir ante el trono de justicia, no quedarme en el atrio, sino avanzar, lugar santo, lugar santísimo. Ahí está el trono del Señor, el velo ya no está, fue rasgado. Yo entro y le doy la copa al rey, el vino al rey, mi mejor adoración. ¿Se puede entender, hermano? Eso es tener una vida de adoración. Ahí vemos renuevo, hermanos, qué lindo. Vemos renuevo, vemos madurez, vemos arrebatamiento. Ahí, hermano, ahí.
Porque sí, le damos aquí en el lugar santísimo, le damos la copa al Rey, hermano, pero ¿dónde le vamos a dar nuestra mejor adoración al Señor, hermano? Allá arriba, en el cielo. Allá arriba en el cielo va a ser nuestra mejor adoración. Ahí no hay llanto, no hay clamor, ahí no hay circunstancias, ahí no hay hermanos que estén molestando, hermano. Ahí hay renuevo, madurez, arrebatamiento. Pero bueno, la obediencia a la Biblia se presenta como un indicativo clave de la madurez espiritual. ¿Qué? La obediencia. Hermanos, ¿cómo nos cuesta, hermano? ¿Cómo nos cuesta ser obedientes? Una anécdota. Ahorita es que he estado trabajando ahí con mi hermano gracias a Dios le ha ido bien, está con un negocio ahí de puertas en San Ramón. Y ahí estaba ocupando unas cosas de mí. A veces me manda a vender, a veces ocupa que le ayude en el negocio, a veces ocupa, él tiene un taller en la casa, él tiene un taller y ahí tiene un ebanista y ahí ocupa ciertas cosas. Y cuando él me dice, Randa, lo ocupo esto, ocupo lo otro, y yo lo hago. Yo no me le pongo al brinco, es que mi hermano, ¿pero por qué? No, obediencia. Entonces yo le decía a él, yo tengo una ventaja, yo desde los 15 años trabajo. Yo sé lo que es tener jefe, yo sé lo que es tener patrón, yo sé lo que es, ¿verdad? Entonces para mí, que me den una orden o que me diga algo, hermano, para mí es fácil obedecer, ¿sí me voy a entender? Pero ¿sabe que hay personas, hermano, que no soportan que les den una orden? Hay personas, hermano, que no soportan que les digan, que les den una directriz. Hay personas que no soportan que las corrijan. Hay personas que no soportan que están haciendo algo y que los manden a hacer otra cosa, se enojan, se ponen al brinco. ¿Has escuchado personas que dicen, no, yo no puedo tener jefe, yo no puedo tener patrón, yo trabajo solo, porque yo no soporto? ¿Has escuchado? Mi suegro es uno, mi suegro que a veces queda, él es uno, él siempre ha trabajado en agricultura y él me dice, yo no puedo, yo no podría trabajar con un jefe encima mío que me orde, yo me acostumbré. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos hablando de eso? Obediencia es de las cosas difíciles. Obedecer. Para obedecer, hermanos, se necesita humildad y mansedumbre. Por eso el Señor dijo, sean mansos y humildes. Mansedumbre y humildad, que no es fácil. Menos en la iglesia, que no nos pagan. Si nos cuesta hacerle caso al patrón que nos paga, yo me imagino que debe ser más difícil, o yo sé que es más difícil obedecer a alguien en un lugar que no nos paga. Eso es parte de la obediencia. Y va ligada con la madurez y va ligada con la adoración, porque adoración, ¿qué es? Ser obediente. Así es. Adoración es ser obediente. Adoración no es cantar. Adoración no es cantar canciones tristes que me hagan llorar. Eso no es adoración, hermano. ¿Qué es alabanza, hermano? ¿Por qué le cantamos al Señor? Alabanza es cantarle a Dios por lo que Él es, y adoración es cantarle a Dios por lo que Él, perdón, al revés. Alabanza es cantarle a Dios por lo que Él está haciendo en mi vida, lo que está obrando, lo que está trabajando en mi vida. Eso es alabanza, júbilo. Pero adoración, ¿qué es? Cantarle a Dios por lo que Él está haciendo en mi vida. Eso es adoración. ¿Ok? Pero en temas musicales, didácticos, pero bíblicamente, adoración no es cantar. Adoración es obedecer. Cuando lo hemos hablado siempre, perdón que repita, pero es importante, hermano, cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac por mandato del Señor, para él no fue fácil. Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Ay, y el bandido ese se fue, agarró a Ismael, a Ismaelito lo agarró de la mano. No, le dice, ese no, el otro, el verdadero, el genuino, el primogénito. Ay, y lo agarró y se lo llevó al monte Moriah, donde tenía que sacrificarlo. Y cuando llegaron a la mitad del monte, hermano, los siervos se quedaron ahí. Subamos a adorar solitos, sin estorbo. Hay personas, siervos, hermano, que no van a subir a adorar. Con todo respeto, hay personas que van a ir a la iglesia, hermanos, que no van a subir a adorar. Se van a quedar en medio camino. Abraham iba para arriba con su hijo a adorar, a obedecer. Y a los siervos les dijo, quédense aquí, yo y los muchachos subiremos, adoraremos y volveremos. El padre de la fe, vea la fe,
no sé qué fe tenía él, pero él estaba seguro que él iba a bajar. Eso les dijo a aquellos. ¿Ustedes qué les queden aquí? Entonces, hermano, traslademos eso para nosotros. Vuelvo y repito, a veces vamos a venir a la iglesia, subamos al monte, solitos. Dejen que se quiera quedar, que se quede. Que no quiera recibir, que no reciba. Vuelvo y repito, trabaja tú con los que quieran trabajar, sube al monte. Pero él dijo, el muchacho y yo subiremos a qué? A adorar. Adoraremos y volveremos a vosotros. Pero él, hermano, no llevaba ningún instrumento. Él no subió a cantar, él subió a obedecer. Cuando la Biblia habla de adoración, tiene que ver con obediencia. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero bueno, se necesita mansedumbre y humildad, vuelvo y repito. Y para ejercer autoridad, por ejemplo, yo como pastor, mis hermanos que están a cargo hoy del culto, hermanos, ellos necesitan humildad, pero también mansedumbre. Humildad para ejercer gobierno y mansedumbre para recibir ese gobierno. ¿Sí me van a entender? Eso es obediencia. Ser adorador es un estilo de vida. La adoración es ser obediente al Señor, pero es un estilo de vida. No es que hoy puede ser adorador, hoy puede ser obediente, ya mañana no. El otro domingo voy a ser adorador, voy a ir al culto para que el pastor no me regañe. No, hombre, hermano, venimos por obediencia al Señor. Y ya mañana o toda la semana vivo como yo quiera. Eso no es un adorador. Por eso dice ahí, pusimos ahí, ser adorador es un estilo de vida constante. El Señor dijo, sacrificio yo no quiero. Se complace el Señor en los sacrificios de los carneros, le dijeron a quién afuera, a Saúl. Sacrificio yo no quiero, lo que quiero es obediencia. El Señor, hermano, antes que los sacrificios, qué sacrificio, levantarme un domingo temprano para ir a la iglesia. Qué sacrificio, invertir en gasolina para ir a la iglesia. Qué sacrificio, pagar los pasajes, el taxi, el Uber, lo que sea. Qué sacrificio, no, hombre. El Señor no mira ese sacrificio, el Señor mira la obediencia. Amén, hermanos. Pero dice, hermano, que tremendo, hermanos, porque el faraón, ¿cómo es? El copero, hermanos, ahí dice que él le daba al Señor, al faraón, que en ese caso tipifica al Señor, ¿verdad? La copa en la mano al rey, al Señor. Pero bueno, conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra, hermanos, es lo que va a hacer que nosotros, hermanos, alcancemos madurez. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. El conocimiento de la palabra abre mi oído espiritual, y eso produce fe. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría, hermano, se habla con los que han alcanzado madurez. Lo que les decía al principio, una persona que no ha alcanzado la madurez también no está preparada para cierto tipo de sabiduría. Y aquel pasaje que leímos el miércoles, ¿verdad? Las palabras de los sabios, así dice la Biblia. ¿Quién me lo busca, porfa? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien hincados, dice, bien clavados. Las enseñanzas magistrales de un maestro en las iglesias o las congregaciones dadas por un pastor. Pero dice, las palabras de los sabios. ¿Quiénes son los sabios, hermanos? Los que han alcanzado sabiduría. Bíblicamente, ¿quiénes son los sabios? Hermanos, los apóstoles. Hablamos doctrina apostólica solamente en los que han alcanzado madurez espiritual. Entonces, para asimilar cierto tipo de palabra, tenemos que alcanzar esa madurez. Delitos. Pastor, está en Eclesiastés 12, 11 y 12. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Ok, las palabras de los sabios, apóstoles, son como aguijones, enseñanzas.
Ajá. y como clavos hincados. Clavos hincados, de esos clavitos que se hincan, no hombre, bien clavados, eso, otra versión dice eso. Porque yo decía, la verdad, como clavos hincados, decía yo, tuve que ir a estudiar, tuve que ir a ver otras versiones, ¿no? Y yo decía, ¿cómo clavos? ¿Cómo hacemos para hincar los clavos? Clavos bien clavados, ajá. Como clavos hincados son las de los maestros. Maestros De las congregaciones. de las iglesias. Dadas por un pastor. Las enseñanzas de un pastor de una manera magistral, de una manera maestra. Esas son las palabras de los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Las palabras apostólicas, lo dijimos el miércoles. Agarramos los clavos, agarramos los aguijones y venimos aquí, pum, pum, pum. Los clavamos bien clavados en la iglesia y en tu corazón. Amén, hermano. ¿Y eso qué hay? Conocimiento, pastor. ¿Cuánto he aprendido la palabra? Pastor. Yo sí me sé la Biblia de tapa a tapa. Pastor, he aprendido un montón. Gloria a Dios. Pero ¿y los frutos? Qué bueno el conocimiento. Pero hay madurez. Para eso la palabra. Para transformar mi vida. La palabra de Dios, hermano, no es solo para conocimiento. Es para que transforme mi vida. Definitivamente. Ok. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, hay ciertos temas que no se pueden hablar abiertamente. Bueno, ¿se me entiende? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Qué profundo, hermanos, pero bueno. El crecimiento espiritual requiere un estudio constante y profundo de la Biblia. ¿Qué es constante? Todos los días, todos los días, todos los días. Bienaventurados los que leen, pero también los que oyen. Y yo lo he dicho siempre, hermano, que no me va a poner celoso. Si usted escucha todos los días al apóstol Sergio, gloria a Dios si lo escucha. Yo sé, hermanos, que aquí que escuchan Tibás, y gloria a Dios, escuchen, entre más escuchen mejor, más vamos a crecer, vamos a madurar. Yo sé que hay personas que escuchan al apóstol Germán Ponce, a Lindsay de Pong, gloria a Dios. Eso sí, la palabra lo dijo también. Cuidado, dice la Biblia, cuidado con ir a espigar a otros campos. La profecía decía, la segunda profecía de hoy, no sé si fue profecía o ministración, creo que fue profecía. Hablaba, hermanos, de cuidado con lo que escuchemos. Cuidado, dice la Biblia, buscámoslo, Denis, que no vayamos a espigar a otros campos. ¿Qué es eso, pastor? Eso, Víctor. ¿Segunda qué? Ruth 2.8. Dice, no vayamos a espigar a otros campos. a otros. Gracias. Repítelo, por favor. No vayáis a espigar a otros campos. Ruth 2.8. Eso, Víctor. Gloria a Dios. Gracias. Amén. ¿Qué son otros campos? Podemos decir otras iglesias, otras doctrinas, otras. Está bien. ¿Y qué tiene de malo, pastor? No tiene nada de malo. A veces hasta bueno es para saber. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay tantos vientos de doctrina, tantas corrientes del mundo. Por eso la roca, la casa que fue dedicada sobre la roca no prevaleció, no fue destruida, no fue derribada. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque vinieron lluvias, que son problemas, vientos, que son espíritus inmundos, pero habla de ríos, corrientes de río, corrientes de doctrina. Hay que tener cuidado, hermano. No es que sea celoso, usted escuche. No decir, no debe estar escuchando. Simplemente la Biblia dice, no vayan a espigar a otros campos. ¿Qué es espigar? Recoger espigas, espiguitas, palabra de Dios. Aquella, dice que a Ruth, hermano, le tiraba las espigas y ellas tenían que esforzarse y agarrar las espigas. Nosotros como iglesia tenemos que agarrar las espigas. Pero no vayamos a espigar a otros campos. Estoy ministrando lo que se ministró en la palabra que el Señor nos dio. Bienaventurados los que leen. No, pastor, yo no tengo tiempo para leer. No, pastor, esa Biblia tiene una letra muy pequeña. No, pastor, es que yo leo y yo no entiendo nada. Dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. Hay mucha facilidad para escuchar la palabra de Dios, ¿o no? YouTube, Facebook,
no TikTok, no, son cortos, muy cortos. Se pone ahí cualquier enseñanza y ahí le van a salir las prédicas. Bienaventurados los que leen y los que oyen, pero cuidado cuidado mis oídos los que oyen. Un estudio constante y profundo de la Biblia. Está bien, yo sé, hermanos, y se respeta que leen la Biblia un año. Gloria a Dios, excelente. Yo no he podido, sinceramente. Le voy a hablar de mí. Que yo quiero leer la Biblia un año, hermanos, y yo no puedo. Yo empiezo un capítulo, hermanos, y en los primeros 3 versículos algo me llama la atención, algo brinca, algo, tengo que meterme a estudiarlo y verlo, profundizar en la palabra. Pues, la Biblia no es como leer un libro, aunque Biblia significa libros. Pero no es como leer una historieta, una novela, un cuento, hermano, no. El Señor dijo, no solo dijo, lean la escritura, porque ellos encontrarán la vida eterna, porque habla de mí. Eso dijo Jesús, parafraseando. Él no dijo, lean simplemente. ¿Qué dijo Él? Escudriñen. ¿Qué es escudriñar, hermano? Es indagar, es investigar, es meternos por debajo de las letras, bajarle la lupa, es ir más allá. Eso es profundizar. Y ahí nos habla de Cristo. Buscámelo de mí, pues porfa, si Pito no se lo sabe de memoria, buscámelo porfa, dice que Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas hablan de mí y tienen la vida eterna. Ahí parafraseado. La palabra de Dios es esencial para discernir y aplicar la verdad en la vida diaria. Entonces hay que tener discernimiento. No todo, yo me decía una vez, no todo se le puede decir amén. No todo le podemos decir, sí, es que es una iglesia, es un pastor. No, tenemos que discernirla, discernir la palabra y aplicar la verdad en la vida diaria. Amén. Amén, hermanos. ¿Lo tienes, Denis? Sí, eso. Bueno, creo que es esto. Juan 5, dice, 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús es el que nos dice, profundicen, no solo lean, profundicen, escudriñen, investiguen. Mínimo tener un diccionario bíblico. Ahora es tan fácil. Antes había que comprar diccionarios bíblicos de 30, 40, 50 mil colores. Ahora todo está en línea, todo está en red, hermano, todo está ahí. Ahora es tan fácil. Dice uno, tan fácil. Hay que escudriñar. Gracias, Benito. Porque hay vida eterna y habla de Jesús. Amén. Entonces, sabiduría entre los que han casado favorece. 1 Corintios 2:6. Y más adelante es donde dice, creo que en el verso 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que aman su venida, revelación. Revelación, hermano. Todas esas cosas nos van a llevar a la revelación. Amén, hermano. Madurez. ¿A qué edad empezó Jesús su ministerio? ¿Sí? A los 30. Dice cuando tenía aproximadamente 30 años. Eso dice. Más 3 Pascuas que él vivió, bíblicamente hablando, murió a los 33, más o menos. ¿Pero por qué a los 30? Según Maggie, ¿por qué a los 30 Jesús empezó su ministerio? Madurez. Hasta los 30 años una persona empieza a madurar. No a los 18, chicos. Ni a los 21, como dicen los ricos. Bíblicamente, a los 30. Benitos. Pastor, me parece que también eso tenía que ver con una ley judía que tenían ellos. Que a los 30 ya alcanzaban esa edad. Bueno, esa es la edad correcta para empezar ellos eso. Sí, los sacerdotes. Los sacerdotes empezaban hasta los 30. De los 30 a los 50, creo. Amén. 30. Madurez. ¿Cuáles eran las medidas del arca? Ya voy a terminar. ¿Cuáles eran las medidas? Ya voy a terminar, Mike. ¿Cuáles eran las medidas del arca? ¿Ah? ¿De largo? 300. ¿De qué nos hablaba el 300? La película pasó. Los 300 de Gedeón. ¿De qué nos hablaba los 300? Caminar con Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó 300 años con Dios.
o Dios con él. La otra, esa era el largo. De alto, ¿cuánto tenía el arca? ¿Ah? Alberto está abajo. Pito, ¿usted cumplió 50? 50. ¿Qué era 50, Pito? Jubileo, perdón. ¿Y de ancho? 30. ¿De qué nos habla el 30? ¿Ah? Madurez. Si no me diga que son los títulos que tiene aquel, va, porque no. 30. En la simbología bíblica, la más pasada lo vimos, ¿verdad? 30 madurez, 4 equilibrio y 5 la gracia, hermano. Los 3 elementos, hermano, para un avivamiento y los 3 elementos para un arrebatamiento. Hermano, la perfección podría ser un sinónimo de madurez. 4. Ahora ya lo vimos. 4. Vida de oración. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque vamos, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Ah? ¿De qué? Ajá, solo los valientes lo arrebatan, pero el reino de los cielos, ¿de quién es? De los niños, de los tales. Es el reino de los cielos. ¿Cuáles son los tales? ¿Qué significan los tales? De los que son como niños. Pero aquí dice: seamos como niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar, en la forma de pensar. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tenemos que pedirle al Señor, hermano, ser maduros en el modo de pensar. La oración es fundamental para el desarrollo de una relación íntima con Dios. Sin oración, sin intimidad, hermano. Es que la oración, hermano, la intimidad es tan tremenda, hermano. Porque aquellos les va a decir a los de la izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así? Milagros, prodigios, señales, maravillas, hicieron un montón de cosas. Apartados de mí, no os conozco. Y conocer en la Biblia es intimidad. Conoció Adán a Eva y nació Caín. Inmediatamente, como si fueran gemelos, Abel. José no conoció íntimamente o sexualmente a María hasta que nació Jesús. Entonces, conocer tiene que ver con intimidad. Cuando el Señor dice: no os conozco o no os conocí, nunca tuvimos intimidad, nunca tuviste una vida de oración, nunca supiste lo que era entrar al lugar santísimo a darle la copa al Rey. Una vida de oración persistente fortalece la fe y dependencia en Dios. No independencia. Es que el 15 de septiembre celebramos el Día de Independencia. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Gloria a Dios por Costa Rica. Pero nosotros no somos independientes. Somos dependientes de Dios. Y eso solo se encuentra en oración y en la fe. Amén, hermanos. Mansos y humildes, dijo el Señor. Pero prudentes como serpientes, dijo. También prudentes como serpientes. Sencillos como paloma. El servicio y la unidad, lo que la profecía de hoy, porque de suyo lleva fruto la tierra, pero primero hierba, luego espigas, después grano lleno de la espiga. Y el 29 dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la cuchilla curva, porque la siega, el tiempo de la cosecha ha llegado. Pero habla del fruto. No podemos dar fruto sin un madurado. Se puede dar fruto hasta que se madura. La iglesia pequeña que no tenía pecho no había madurado. Necesitaba madurar, desarrollarse, crecer para poder dar de su fruto, de su lactancia al bebé. La madurez también es evidencia en el servicio a Dios y a su pueblo. Servir a otros y trabajar en unidad es crucial para el crecimiento espiritual. Debemos
de terminar lo que empezamos. No, pastor, yo me voy. No, pastor, yo renuncio. No, hermanos. Tenemos que terminar lo que empezamos. Lo dijimos ahora, no es el inicio, no es el final, no es el inicio, es el final de un asunto. Tenemos que terminar lo que empezamos. Tenemos que terminar. Por ejemplo, para poner el pie en imprenta bíblica, hermanos, 5 minutos. David agarró 5 piedras, los 5 ministerios, hermano, los puso en su zurrón, en el saco pastoril, fue ante Goliat, hermano, no escuchó las amenazas, solo vio, hermano, la recompensa que había para él. ¿Qué le darán al que mate a ese incircunciso? Ni siquiera como gigante lo vio, como incircunciso lo vio. ¿Qué es incircunciso? Fuera del pacto. Agarró una onda, hoy dice que una moto, no, una onda. Agarró la piedra, hermanos, y ¡pum! En la frente. Cayó. El paladín cayó, hermano. Ya lo maté. Pero él dijo, yo esto tengo que terminar. ¿Qué hizo? Corrió, se puso sobre él, sacó la espada del otro y le voló la cabeza. Eso hay que hacer muchas veces con el pecado. Hay que volarle la cabeza, hermano. Terminar lo que empezamos. Sea estudio, sea trabajo, sea un negocio, el servicio, hermano. El matrimonio, hay que terminarlo, hermano. Juntitos hay que terminar. Y en el milenio, y en el milenio. Ay, Dios mío. Porque el Señor termina, hermano. Lo dijimos ahora. El que empezó la buena obra, la va a terminar. Así sea en el día de Jesucristo, pero la va a terminar. Dale un aplauso al Señor. 2, quedan 2, 6. Obediencia y santidad. Echar la hoz, que es la cuchilla curva, ¿verdad? Porque la mies, la cosecha, ya está madura. Venid, descender, porque el lagar, no la ferretería, el lagar de guardar los alimentos, está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Pero me llamó la atención esto, está hablando de que ya la mies está madura, ¿sí? Arriba dice, la mies está madura. Y vea lo que dice el 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. Esta vida de decisiones, ¿no? Tenemos que tomar decisiones claras, concisas y macizas. Así tiene que ser. Tenemos que ser decididos. Dice la Biblia, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Pues muchas veces tenemos que tomar decisiones, hermano. Pero a veces tomar decisiones no es la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Renuncio, me voy para el mundo, dijo Saúl. ¿Cuál es la más fácil, hermano? Me divorcio, renuncio. ¿Cuál es la más fácil, hermano? Decisiones. El Jordán, ¿se recuerdan? El Jordán, lugar de humillación, pero también lugar de definición. Tenemos que definirnos. Vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y buscar la santidad es un indicador de madurez espiritual. La obediencia ya lo vimos, ¿verdad? Y buscar la santidad es un indicador de que estoy madurando espiritualmente. Eso implica un compromiso constante de alejarse del pecado y vivir en integridad. O sea, frutos. Fruto maduro. Amén. Resistencia y perseverancia. Ezequiel 47:12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. A su tiempo. Porque sus aguas salen de santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Pero dice, a su tiempo madurará. La madurez se manifiesta en la capacidad de enfrentar pruebas y dificultades con fe y con perseverancia, confiando en la fidelidad de Dios. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios se lo prometió, Dios lo va a cumplir. Amén, vamos, vámonos de pie. Quiero respetar el tiempo, aunque aquellos no me creyeron.
Isaías 18:5 dice, porque antes de la siega, antes de la cosecha, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. A veces ocupamos la poda. A veces es necesaria la poda. La única manera de crecer y de madurar es la poda. Sinónimo, la zaranda. ¿Cuántos han pasado zaranda, hermano? ¿Cuántos han pasado pruebas, hermano? ¿Cuántos sienten que, mire, que los han, no cortado, que los han podado? Pero eso no es para matarte, no es para debilitarte, eso es para fortalecer. Es para hacerte crecer. Eso es para que maduremos espiritualmente hablando. Amén, hermanos. Démosle gracias. Levanta tus manos. Oh, dale gracias, dile, Señor, yo recibo tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que como medio de esta prédica, de esta enseñanza, Señor, yo sea guiado por ti, Señor. Yo como creyente, Señor, sea guiado por ti, Señor, para una vida plena en Cristo, Señor. Buscar, Señor, ser más como tú. Buscar tu imagen. Buscar tu semejanza, papito lindo, Señor. Padre, donde la madurez espiritual, Señor, transforme mi vida, Señor, cambie mi vida, Señor, y sea una vida dedicada, Señor, a la santidad, al fruto, al servicio, a ti y a los hermanos, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, sella esta palabra, Señor. Padre, bendice a mis hermanos papitos, Señor. Padre, dales de tu fuerza, de tu fortaleza, de tu perseverancia, de tu constancia, Señor, y que se cumpla la palabra, Señor. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, Padre, en el nombre de Jesús. Sellamos tu palabra, Padre. Permítenos, papito lindo, atesorar tu palabra en el corazón, alcanzar esa madurez, papito lindo, que solo tú puedes dar, Señor. Solo tú puedes dar, Señor. Padre, por favor, glorifícate en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Oh, dile al Señor, vamos a decirle que no basta solo con cantar, no basta solo con decir, Señor, yo creo, es necesario morir. La única manera de dar fruto es muriendo, espiritualmente hablando. Es necesario que la semilla de trigo caiga a tierra, muera, para que dé fruto, para que madure. Vamos a decirle al Señor, basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Necesario morir. Tenemos que morir al yo, a nuestros deseos, a nuestro orgullo. Tenemos que morir. Tenemos que decidir. No basta solo con. Tenemos que definirnos. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer. Es necesario. ¿Y por qué morir? Para que Él nos dé de su vida, Dame tu vida, esa clase de vida. Recibe la palabra, asimílala en tu corazón. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame, alcanzando la madurez. Eso es de un maduro. Decir, Señor, yo quiero vivir solo para ti. Solo un maduro lo puede hacer. No basta solo con decir. Es un proceso, es un crecimiento espiritual. Contigo en tu vida. Solo con querer hacer.
necesita carácter espiritual. Tener una vida de oración. Vida de oración. Crece en el conocimiento de la palabra, en escudriñar las escrituras, en estudiar más, en escuchar más la palabra de Dios. Ahí alcanzaremos madurez, alcanzaremos madurez. Oh, levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Dame una vida de oración, Señor. Dame una vida de oración, Señor. Un estilo de vida, papá, para obedecerte a ti. Oh, dile. Dame tu vida. Esa clase de vida, esa verdad. Quiero servirte, yo quiero servirte. Tu vida. Quiero dar frutos. Quiero vivir solo. Quiero madurar. Dame tu vida. Resucítame. Quiero vivir solo para ti. Obediencia y santidad. Unidad y servicio. Crecimiento y desarrollo. Quiero vivir solo para ti. Dile: yo quiero vivir solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias. Padre, permítenos, Señor, vivir cada día más para ti, Señor. Y ser como tú, Jesús, la imagen perfecta, el varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga.